Capítulo 67. La medida de las almas. Fulgrim Poth el mismo día que cierra el capítulo 66. Fulgrim se despertó de otra noche de entrenamiento con Eros y Apolo, y de evitar sus pesadillas. Se levantó, se bañó y se vistió con su habitual ropa gris sencilla. Podría haberse dicho que ya no era un solo tono. Ahora grises, carboncillos, plateados y blancos apagados, variaciones sutiles que reflejaban el silencioso cambio interior. Estaba empezando a aceptar un poco más de color en su vida, aunque todavía no del todo. Preparó té en el balcón y se sentó a esperar a que reposara, sabiendo que su invitado de la mañana llegaría pronto. Poco después, Illan entró en sus aposentos y salió al balcón. Se sentaron juntos en un cómodo silencio, rodeados por la serenidad de la mañana, hasta que el té estuvo listo y servido. Era una nueva mezcla de hierbas, un regalo de Aceso de principios de semana. Ella había dicho que era una antigua variedad terrícola destinada a agudizar la mente y a aportar claridad por la mañana. La llamó Gyokuro. Fulgrim se sumió en sus pensamientos hasta que la voz de Illana lo hizo volver. Su expresión debió delatar su distracción, pues ella puso los ojos en blanco y empezó de nuevo. Estaba diciendo que aquí estamos una vez más, en la cima del mundo, al amanecer, en otro día importante para ti. Fulgrim rió entre dientes. Ni siquiera estamos en la cima de esta torre, y mucho menos en la cima de la estación. ¿Cómo, por favor, estamos en la cima del mundo? Illana le dio un manotazo en el brazo. ¿Sabes exactamente a qué me refiero? Si algún lugar de esta galaxia puede considerarse su cumbre, es el corazón de la ecúmene Forerunner. ¿O lo niegas? Sonrió y tomó otro sorbo de té. No, definitivamente no lo niego. Son el poder más importante de esta galaxia, aunque algunos se nieguen a verlo, y MC esconde su verdadera fuerza tras guantes de terciopelo. La sonrisa de respuesta de Illana fue tranquila y satisfecha. De acuerdo. Son mucho más poderosos de lo que aparentan. Pero has evitado la segunda mitad de lo que dije. Hoy es un día importante para ti, ¿no? El día en que Rylanor finalmente se libera de las tiernas garras de la tiránica ley de Aceso. Los labios de Fulgrim se curvaron al mencionar a Aceso, pero la leve sonrisa se desvaneció al recordar el nombre de Rylanor. Suspiró, dejó su taza y miró a lo lejos. Una vez más, parece que no sé cómo enfrentarme a mis hijos, Illana. Rylanor es y apenas un nombre para mí. Lo recuerdo solo como uno de los muchos capitanes de la Legión. Recuerdo las batallas que libró, las órdenes que le di y algunos comentarios casuales, pero nada del hombre en sí. Inclinó la cabeza y sus ojos recorrieron el suelo estampado. Esa es una pobre recompensa para alguien que se mantuvo firme en mi nombre durante miles de años, que se mantuvo leal incluso bajo los tormentos de mi yo más oscuro y su serpenteante amo. ¿Cómo puedo mirarlo a los ojos si apenas recuerdo quién era? Illana suspiró suavemente. Fulgrim, hizo esas cosas porque te conocía tan bien como tú a él. ¿Crees que podía ver dentro de tu alma y juzgarla a la perfección? No. Luchó por el hombre que conocía, el hombre que eras. Fulgrim contempló el amanecer que coronaba el borde del gran disco de Maetrillan. Quizás tengas razón, murmuró, pero aún no lo sé y... Sé que tengo razón, imbécil, dijo Illana con una leve sonrisa. Ya basta de cavilaciones. Lo que tenga que pasar, pasará. Y si ocurre lo peor, sigue jurado a obedecerte. Ordénale que se alinee. Ahora, cuéntame sobre ese proyecto en el que estás trabajando. No creía que las manos de un primarca fueran lo suficientemente ágiles para tejer y hacer crochet con punto flojo. Fulgrim parpadeó y luego sonrió. La tensión desapareció de su rostro. Como un niño ansioso por compartir un descubrimiento, comenzó a explicar cómo Aceso había fabricado agujas de gran tamaño para sus dedos, para poder crear algo en un medio completamente nuevo para él. Fulgrim llegó vestido con más elegancia que esta mañana, con una elegancia deliberadamente discreta. La paleta de colores seguía siendo gris, los excesos deliberadamente contenidos. Pero sobre sus hombros colgaba la misma capa púrpura descolorida que Illana le había regalado cuando conoció al anfitrión impecable, la última reliquia raída de lo que una vez fue.
Ondeaba ligeramente mientras se acercaba al edificio que servía de cuartel general de la Tercera Legión en la sección del nivel que MC había reservado para los astartes. Preparándose, Fulgrim presionó la runa de la entrada. La puerta se abrió con un leve siseo. Un acólito lo saludó de inmediato. No era el mismo de antes, notó distraídamente. Este sonrió al verlo, haciendo una rápida reverencia antes de invitarlo a entrar. Fulgrim lo siguió en silencio. El débil eco de sus botas lo seguía por un pasillo adornado con estandartes y trofeos de las recientes campañas de la hueste impecable contra los orcos en Octarius. El acólito lo condujo a la sala de reuniones reservada para el consejo. Dentro, las figuras familiares del capitán Valles y sus oficiales superiores aguardaban, con sus armaduras reluciendo bajo las franjas luminosas. Pero lo que atrajo la mirada de Fulgrim fue el hombre sentado a la izquierda de la cabecera de la mesa. Un hombre de aspecto extraño, pero inconfundible. Todos los astartes se levantaron al entrar, y el tenue zumbido de los cervos y el movimiento llenó el aire. Fulgrim les indicó con un suave gesto que bajaran, aunque su mirada no se apartó de la figura recién restaurada. Era alto, pero no monstruosamente alto. Solo un poco más ancho y corpulento que un astartes común. Su nuevo cuerpo transmitía el mismo aire de poder contenido que Fulgrim había visto en algunos de los antiguos ángeles oscuros y ultramarines que había conocido recientemente. Su rostro era sereno, tallado con líneas fuertes pero sin exagerar. El parecido con el Rylanor Fulgrim que recordaba o creía recordar era asombroso. Ya fuera por la persistente hechicería del emperador o por el arte biotecnológico de acceso, la ilusión era completa. Sin embargo, había algo antiguo en él. Su rostro no tenía cicatrices, pero sí unas tenues arrugas en la frente, como la piedra muestra los primeros rastros de la erosión tras una larga resistencia. Sus ojos marrones humanos, no plateados ni violetas como los de su pariente genético, eran profundos. Tenían el peso del recuerdo, una quietud que solo siglos de reflexión podían forjar. La mirada de Fulgrim se desvió hacia el objeto sobre el que Rylanor posaba sus manos. Un bulto envuelto en tela oscura. Lo que yacía debajo estaba cuidadosamente oculto. Fulgrim se sentó a la cabecera de la mesa. Su voz, al hablar, transmitía la autoridad que había practicado vergonzosamente con Illana, aunque ahora suavizada por el cansancio. Gracias a todos por venir. Nuestros aliados, MC y Paragon of Eden, nos han pedido que participemos en el próximo ataque contra la ciudad oscura de Comorrag. El plan es tomarla y purificarla, devolviéndola a control amistoso o, al menos, neutral. En esta reunión se revisarán las propuestas de batalla enviadas por Paragon y los Serafines. Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada. Antes de empezar, quiero dar la bienvenida al capitán Rylanor de nuevo a nuestras filas. Sus siglos de servicio nos serán muy útiles en las guerras venideras contra los Drukhari y los Cuatro. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Al oír la frase capitán mayor, Fulgrim vio que Valles se tensaba ligeramente, con los músculos de la mandíbula tensándose bajo la luz. Los demás también lo notaron. Un breve silencio recorrió la mesa como la tensión de una corriente. Fulgrim se maldijo por dentro. Ah. Insensato. Acabas de poner a un extraño al mando del hombre que ha liderado tu legión durante décadas. Ya estaba moldeando una suave corrección en su mente cuando Rylanor se aclaró la garganta, el sonido profundo y deliberado, exigiendo atención. Gracias por la bienvenida, mi señor padre, comenzó Rylanor con voz firme. Es un privilegio, y un milagro, liberarme no solo del tormento de mi largo encarcelamiento, sino también del caparazón del acorazado que me mantuvo cautivo durante tantos años. Ser considerado digno por el emperador y recibir una nueva forma de ser es una bendición que jamás soñé recibir. Hizo una pausa, el aire se agitó a su alrededor, como si los legionarios esperaran algo más. Luego inclinó ligeramente la cabeza. Sin embargo, mi tiempo de lucha ha terminado, padre. He luchado, sangrado y resistido inconmensurablemente. He servido más tiempo que cualquiera, salvo un puñado de antiguos que aún viven en el imperio. Bjorn de los Lobos permanece. Quizá algunos otros.
Keradruak, Brag, Arcos, Tártaros, Morlaen, Casor, Narses, Helios, Morros, Cordos. Estudié los registros mientras me recuperaba, y descubrí que solo Berjoron proviene de antes de lo que ahora llaman la herejía. Solo él ha servido tanto tiempo como yo, y estoy harto de la guerra. He librado mis guerras. Es hora de que otros luchen las suyas. Mientras hablaba, las manos de Rylanor soltaron las cuerdas del bulto que tenía delante. La tela se deslizó, revelando una sola hombrera, la izquierda de la armadura que Fulgrim había ordenado forjar para Rylanor. La sala respiró aliviada. La pieza era una obra maestra. Violeta intenso con un borde dorado radiante, luciendo el número 3 en blanco puro. Sobre ella se curvaba una triple corona de laurel, con sus hojas esmaltadas en verde y ribeteadas en oro. Una corona representaba a un capitán, dos a un capitán mayor, pero la tercera, Fulgrim la había añadido él mismo, símbolo de servicio más allá de la eternidad. Los oficiales de la hueste impecable la admiraron en silencio. Su armadura, aunque forjada por los Forerunner y más avanzada, no podía compararse en maestría. La hombrera parecía viva. No solo elaborada, sino consagrada. La voz de Rylanor rompió el silencio una vez más. Seguiría sirviendo, dijo, pero no como guerrero. Permíteme ser consejero de nuestros capitanes e instructor de los acólitos, si así lo deseas. Con lo que me queda de aliento, me aseguraré de que ningún miembro de nuestra línea vuelva a escuchar los susurros de los 4. Nos mantendremos puros una vez más, aunque tenga que morir de verdad para lograrlo. Se volvió entonces hacia Vallis, con un movimiento pausado y solemne, y levantó la hombrera con ambas manos. Esto es para ti, joven. Te lo has ganado, y mucho más, gracias a tu lealtad y a tu servicio a nuestra legión. Tómalo, capitán Ormund Vallis, con las bendiciones de Rylanor, a quien algunos llaman antiguo e inquebrantable, por lo que sea que valgan. Vallis dudó. Su mirada se dirigió brevemente a Fulgrim, luego volvió al artefacto que tenía delante. Lenta y reverentemente, lo aceptó. El oro captó la luz y la esparció por la mesa como destellos del amanecer. Todas las miradas lo siguieron. Luego, como por instinto compartido, se volvieron hacia Fulgrim. El primarca permaneció inmóvil, con pensamientos rápidos pero silenciosos. La situación se había resuelto mejor de lo que ninguna de sus palabras hubiera podido lograr. Rylanor había convertido lo que podría haber sido rivalidad en reverencia. Fulgrim sintió una extraña calidez en el pecho. Orgullo, sí, pero también algo más tierno, algo cuyo nombre casi había olvidado. Amor. Amor por este hijo suyo que hizo algo tan desinteresado, que había dado tanto y, sin embargo, daría aún más. Se aclaró la garganta, fingiendo serenidad. Muy bien, Rylanor. Si este es tu deseo, te lo concederé, con gratitud por tu largo servicio y con la esperanza de las lecciones que aún nos enseñarás. La tensión en la sala se disipó como un suspiro. Vallis inclinó la cabeza. Rylanor sonrió ampliamente, transformando su rostro, por lo demás austero. Fulgrim presionó la runa de activación en la consola central. El proyector hololítico cobró vida con líneas de luz y simbología de batalla, iluminando la cámara con un suave resplandor azul. Se permitió una última mirada a Rylanor el guerrero renacido, convertido en maestro y filósofo y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que quizás el tercero había comenzado a sanar. Ahora dijo en voz baja, con voz más firme, pasemos a los planes de batalla de los serafines. Tenemos mucho que preparar antes de que comience el asalto. Guilliman Poth el mismo día. Roboute Guilliman estaba sufriendo otra migraña. Esta vez, solo podía culpar parcialmente al precursor. La verdadera causa de su dolor de cabeza era imperial, de origen completamente humano, aunque, por supuesto, había salido a la luz gracias a otra intervención Forerunner. El problema que se le presentaba era simple en su formulación y monumental en sus consecuencias. Terra ya no era realmente segura para el ciudadano imperial común. No, eso no era del todo exacto. Todavía era prácticamente seguro.
Pero si el emperador volvía a desatar el tipo de poder psíquico que tenía durante el juicio de Fulgrim o, peor aún, usaba más poder del que tenía, entonces nada en Terra lo sería. Los informes que Guilliman había recibido a bordo del Maetrilian eran, en el mejor de los casos, engañosos. Los custodios habían sido meticulosos en su deber, detallando cada fractura y fallo del Palacio Imperial, sus pabellones, sus santuarios sellados, su integridad estructural, pero poco más. Para ser justos, esa era su misión. La seguridad del emperador, y sobre todo, el palacio. Sin embargo, por esa misma lealtad, habían olvidado mencionar la devastación más allá de sus muros. Las ciudades arrasadas por el resplandor divino, las innumerables vidas extinguidas cuando la voluntad del emperador brilló con más fuerza que en la memoria reciente. Si bien el palacio se había construido con los materiales más resistentes del imperio, los paisajes urbanos circundantes, aunque construidos solo un poco menos resistentes, no habían resistido tan bien. Innumerables torres se habían agrietado o derrumbado, los habitáculos se habían quemado y millones habían muerto en la repercusión psíquica del poder divino. Los daños se habían reparado con rapidez, por supuesto. Los esfuerzos conjuntos del Mechanicus, el Administratum y las flotas de restauración Forerunner habían reconstruido gran parte del dañado caparazón de Terra con una eficiencia clínica. Nubes de polvo, derrames químicos e incluso los peligros biológicos escapados de las bóvedas destrozadas fueron eliminados de la atmósfera por la red planetaria de depuradores atmosféricos que ahora abarcaba tanto la superficie como la órbita. Afortunadamente, esos sistemas ya estaban en funcionamiento. Los Forerunners habían estado avanzando con sus iniciativas de terraformación para Terra y Marte a un ritmo notable. Ya se estaban redirigiendo enormes cometas de hielo hacia la cuna de la humanidad. Lentas y brillantes bolas de hielo que algún día rellenarían océanos convertidos hace mucho tiempo en salinas y recuerdos. Incluso Marte estaba cambiando. La ciencia Forerunner y la Federación, juntas, habían comenzado a domar los cielos envenenados del mundo rojo, espesando su aire y proporcionándole oxígeno. Por primera vez desde la caída de la Federación, el óxido eterno del planeta palidecía. Su tono se acercaba al color del amanecer en lugar del color sangre. Con el tiempo, pensó Guilliman, Marte podría incluso perder su título más perdurable. El planeta rojo. Debería haber sido motivo de celebración. En cambio, planteó una pregunta que Guilliman ya no podía ignorar. Si Terra ya no podía considerarse segura, si un solo acto de la voluntad del emperador podía devastarla de nuevo, entonces la infraestructura del imperio debía ser reubicada. La lógica era incuestionable. Las consecuencias serían catastróficas. Guilliman exhaló por la nariz, murmurando para sí mismo. Si la lógica tuviera algún poder en esta galaxia, me habría retirado hace siglos. Se enderezó y se dirigió a su ayudante. Anafiel. Tráeme esas cartas cartográficas estelares que revisamos la semana pasada. Copias de la Federación, el Imperio y los Forerunner, por favor. Su asistente parpadeó una vez. Guilliman supo que eso significaba que ya estaba recuperando y cotejando datos de múltiples fuentes. Momentos después, la mesa que tenía ante él cobró vida, y su superficie se transformó en un mapa tridimensional del vecindario estelar local. Guilliman se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas tras la espalda, escaneando los sistemas más cercanos a Sol. Alpha y Próxima Centauri eran las primeras opciones obvias colonizadas desde hacía tiempo, fuertemente fortificadas y prósperas, pero demasiado cerca. Apenas a 4 años luz y medio de distancia. Demasiado cerca de la ira del emperador para su tranquilidad. Si éste realmente tuviera que ejercer su poder, a Guilliman le preocupaba que tan solo 4 años luz y medio no pudieran contener la reacción. La estrella de Barnard fue la siguiente. Una pequeña estación naval y del Mechanicus, prácticamente deshabitada e inhabitable. El Forerunner podría arreglarla fácilmente, pero carecía de infraestructura, y construirla llevaría un tiempo que realmente no quería invertir, aunque estaba seguro de que tendría que hacerlo donde quisiera. Wolf 359 le llamó la atención. Un sistema catalogado como prohibido en todas las cartas imperiales vigentes. Frunció el ceño.
Anafiel, tráeme la justificación original de esa prohibición. Otro parpadeo, otra pausa. Un archivo apareció en la placa de datos que Guilliman tenía en la mano. Lo leyó con atención. Logo 359, una colonia próspera en su día, se perdió ante los hombres de hierro durante la revuelta cibernética. Los primeros intentos de recuperación fracasaron, afortunadamente antes de que las máquinas pudieran dirigir sus forjas hacia el propio Sol cuando la galaxia se desgarró en los estertores del nacimiento de Slaanesh y el inicio de la era de los conflictos. Siglos después, las flotas del Mechanicus regresaron y encontraron las ruinas aún embrujadas por construcciones conscientes que apenas se aferraban a la vida. Su solución había sido simple y definitiva: Exterminatus. El sistema fue arrasado, sus mundos reducidos a escombros, y la designación de interdicción se mantuvo desde entonces. Contaminación arqueotecnológica peligrosa. En realidad, Guilliman se dio cuenta de que la amenaza había desaparecido hacía mucho tiempo. Con un esfuerzo minucioso, el sistema podría haberse recuperado fácilmente. Exhaló por la nariz, con un leve sonido de desdén. Interdicción de papel, murmuró. Útil para mantener las rutas comerciales predecibles y las defensas de Sol en orden. Otro problema para otro día. Por ahora, Wolf 359 fue descartado. Sirius. Demasiado industrial, demasiado vital para reubicar al gobierno sin paralizar la producción de la armada. Epsilon Eridani, un grupo de empresas agrícolas y un lugar de concentración de flotas. Demasiado público, demasiado expuesto. La Lande 21185, Estrella de Luiten, Ro 128. Colonias menores, poco más que mundos de diezmo. Estables, pero pobres en recursos. Todos viables, ninguno ideal. Entonces sus ojos se posaron en los dos últimos sistemas que aparecían en las cartas Forerunner. Luman 16 y Uise 085, 507, 14. Enanas marrones. Estrellas fallidas, antiguas y tenues. Para el imperio, no eran nada. Lugares fríos y áridos que no merecían la energía de explotar. Pero para los Forerunner, podían ser algo completamente distinto. Anafiel, dijo Guilliman, con la voz tranquila y pensativa, tienen los Forerunner la capacidad de encender enanas marrones, de convertirlas en soles vivientes y estabilizar sus planetas para que sean habitados. Anafiel parpadeó de nuevo. Ese breve destello de conexión se reflejó en sus ojos sintéticos. Sí, Lord Guilliman. Geoel de los querubines confirma que está dentro de nuestro alcance técnico. Habría que consultar a Opaniel, como líder de las flotas de terraformación, pero es posible. Solicito una reunión con la delegación de Opanim. Galgaliel está disponible mañana a las 8:30. Esto podría funcionar. Dos sistemas ignorados durante mucho tiempo, abandonados a la deriva en la fría oscuridad porque ningún poder en la galaxia los habría valorado. Tenues, sin vida, olvidados. Perfectos. Con una preparación cuidadosa, su oscuridad podría servir de protección. Al menos por un tiempo, podría mantener sus coordenadas ocultas incluso a las miradas más indiscretas, el tiempo suficiente para que las defensas imperiales y Forerunner los hicieran inexpugnables. Guilliman se permitió una pequeña sonrisa. Sí, Anafiel. Empieza los preparativos. Tendremos que hablar sobre la reubicación del gobierno y la evacuación de Terra. Muy bien, Lord Guilliman. Anafiel parpadeó una vez más. Su reunión está confirmada. Además, es casi la hora de su cita con el gran maestro Boldus de los Caballeros Grises para hablar sobre la integración de hierro fase Forerunner para la supresión de demonios. Después, tiene programada una holoconferencia con el fabricador general Kubik y el sínodo marciano para negociar la transferencia de la llamada bóveda de los primarcas del control de Belisarius Caulama Etrigan para su estudio conjunto con el Magos Biologis y las virtudes de ley de acceso. Guilliman se pellizcó el puente de la nariz. Ambas cosas seguro que empeorarán mi dolor de cabeza. Se irguió, resignado. Aún así, es mejor soportarlas ahora que sufrir una nueva más adelante. Vamos a explicarle a Boldus, otra vez, que no puedo concederle hierro de fase.
Es propiedad de los Forerunner, y si quiere una audiencia, debe hablar con Anael, como líder de los principados, o con Nisroch, como diplomático designado por el MC. La expresión serena de Anafiel no cambió. Guilliman suspiró. Un hombre testarudo no escucha. Muy bien. Vámonos, Anafiel. Es hora de recordarle a un caballero gris su lugar en el universo. Se levantó de su escritorio, cuadró los hombros y se dirigió a la sala de reuniones. La migraña le ardía detrás de los ojos, otro día en la imposible labor de salvar a un imperio de sí mismo. En el umbral, se detuvo y respiró hondo una última vez antes de que el deber lo reclamara. Quizás esta noche, cuando el día terminara y las interminables exigencias de la política finalmente se acallaran, intentaría las meditaciones que Hidraine le había enseñado. Esos ejercicios silenciosos y peligrosos destinados a abrir las puertas interiores del alma. Ella le había dicho que a través de ellos podría hablar con los seres que dormían en su interior, los fragmentos de divinidad con los que Fulgrim se comunicaba sin esfuerzo. No estaba seguro de si ese pensamiento lo tranquilizaba o lo inquietaba. Aún así valdría la pena intentarlo. Guilliman se giró, se ajustó la armadura y comenzó la larga caminata por los pasillos de mármol. Un semidios de la razón marchando hacia otra batalla, no con Volter ni con espada, sino con palabras y la frágil voluntad de los hombres. Punto de vista general mismo tiempo. En lo profundo de la disformidad, donde el pensamiento se materializaba y la locura cobraba forma física, se convocó un consejo de guerra bajo la mirada siniestra de los cuatro. La cámara no era un lugar en el sentido humano, pero servía como tal para los seres que los cuatro habían traído a la mesa. Allí, atados por la compulsión divina, los mayores campeones del caos se reunieron, algunos dispuestos, otros maldiciendo, otros simplemente buscando sus propios fines para escuchar la voluntad de sus temibles patrones y planear la muerte del Forerunner. La voluntad de los cuatro era absoluta, pero la reunión fue todo menos ordenada. En las turbulentas profundidades del Inmaterium, la obediencia era una ficción frágil. Aquellos directamente ligados a los dioses Angrón, Magnus, Mortarion, Fulgrim e incluso Lorgar se encontraban entre sus legiones corruptas, cada uno flanqueado por sus monstruosos campeones y tenientes demoníacos. Devoradores de almas con armadura de bronce se alzaban junto a los serpentinos guardianes de los secretos. Los hinchados grandes inmundos de Nurgle se codeaban hombro con los relucientes horrores de Tzench. El aire mismo hervía de malicia, cargado de odios rivales apenas contenidos por la orden de los cuatro. Pero fueron los mortales y los poderes inferiores los señores de la guerra fragmentados, los infieles, los meramente ambiciosos quienes hicieron que el avance del consejo fuera agonizante. Los señores menores del caos, los restos destrozados de las legiones traidoras y aquellos que no habían jurado lealtad a ningún dios se irritaron bajo el peso de la orden divina. Perturabo solo esperaba la promesa de aniquilación susurrada por Khorne, y las máquinas de asedio que Bastor había sido sobornado para compartir. Be'lakor se demoró por despecho y oportunidad, con sus alas sombrías plegándose y desplegándose llenas de oscuras promesas y amenazas. Cada uno exigía su recompensa. Cada uno planeaba una traición incluso mientras escuchaba. A la vanguardia de la disidencia se encontraba Euron Blackheart, el tirano de Badab. Antaño señor del capítulo de los garras astrales, había caído en los brazos del caos tras años de desafío a la agobiante burocracia del imperio. Su rebelión, la guerra de Badab, había terminado en la ruina, con su mundo asediado durante años hasta que fue incendiado. Con la mitad de su cuerpo quemado, había huido al torbellino, donde la propia disformidad lo reconstruyó con metal y locura. De esa herida en la galaxia, forjó a los corsarios rojos, un reino de astartes renegados y flotas piratas que se extendieron como una infección por el Segmentum Ultima. Durante mucho tiempo había sido rival de Abaddon el Saqueador, segundo solo en infamia, sino en poder. El imperio de Euron era menor, pero su ambición no. Usaba el caos como herramienta, nunca como amo, y mantenerlo en esta mesa requería sobornos constantes. Los emisarios de Tzench ya le habían prometido el dominio sobre la periferia del torbellino, franjas enteras del Segmentum Ultima y la frontera del Segmentum Solar. Por ahora, eso lo aplacaba.
Pero el tirano de Badab estaba a un insulto de marcharse, decidido a apoderarse de la dispersa Legión Negra tras la muerte de Abaddon antes de que rivales como Igetmor el impostor, Esquirak nacido de la matanza, Arken reclamador de mundos o, más peligrosamente, Vastor el arquifano, pudieran reclamarlos primero. Vastor, sentado frente a él, era el otro punto de inflexión del consejo. Un semidios demonio del caos indiviso, el arquifane no era ni sirviente ni esclavo. Su dominio era la unión de la carne y la máquina, su cuerpo una catedral de la industria. Alas de alambre, pulmones de fuelle, un halo de engranajes giratorios manchados de aceite y sangre. El control de los cuatro sobre él era tenue. Se nutría de cada uno de ellos, pero no pertenecía a ninguno. Cada máquina demoníaca y máquina infernal de las legiones debía su linaje a sus forjas, y cada señor de la guerra presente sabía que ofenderlo significaba perder su patrocinio. Por ahora, Vastor guardaba silencio. A él y a sus sacerdotes del Mechanicum Oscuro se les había prometido acceso a la incomprensible tecnología del Forerunner, el único señuelo que podía captar su atención. A diferencia de Perturabo, quien solo deseaba ver tales maravillas destruidas para que nadie pudiera superar su arte ni ayudar a sus despreciados hermanos, Vastor ansiaba aprender. Su ansia no era de conquista, sino de comprensión, y eso, susurraban los dioses, lo hacía mucho más peligroso. Más allá de ellos, otros poderes acechaban en la sombra. Fabius Vilis, maestro de los clones y la corrupción, debería haber estado presente, pero se había desvanecido en las profundidades de la disformidad. Tanto el Imperio como Fulgrim lo perseguían, aunque nadie creía que la reconciliación terminaría en reconciliación. Los grandes anillos de Fulgrim se estremecieron al mencionar el nombre del Señor de los Clones, sus numerosos brazos se agitaron hacia las empuñaduras de sus espadas envainadas, su temperamento controlado solo por decreto divino. Resultaba irónico que, de todos los reunidos, Fulgrim y su ejército fueran los más ávidos de sangre. Incluso los sirvientes de Corne miraban con recelo el fervor que ardía en los ojos del serpentino primarca. Nadie podía comprender por qué el emperador serpiente odiaba a los Forerunner con tanta fiereza. Solo que exigía su extinción con una pasión que rozaba la locura. Parece que lo que sea que haya impulsado la obsesión del emperador serpiente, no se saciaría hasta que el precursor ardiera. Y así, el consejo rugió. Las voces se alzaron, los demonios aullaron, las promesas y las amenazas se mezclaron hasta que su significado se disolvió. Los cuatro habían reunido a sus legiones, pero la unidad estaba lejos de su alcance. En la tormenta del caos, ningún juramento era eterno, y mientras el consejo se hundía en la discusión y apenas contenía la violencia, era evidente que, aunque los dioses habían comenzado a reunir a sus huestes, aún les faltaba una eternidad para librar una verdadera guerra. MC Puff al mismo tiempo. Me alejé flotando de mi escritorio, dejándome llevar por las corrientes de aire de mi oficina. La última llamada por fin había terminado, y agradecí haberme librado de ella. Lidiar con los Tau se estaba convirtiendo en más problemático de lo que valía. El Imperio Tau principal, liderado por sus eteos, se movía con una lentitud tan deliberada que solo podía considerarse una obstrucción. A menos que estuviéramos dispuestos a ceder por completo a sus condiciones, el progreso se hacía a paso de tortuga. Peor aún, avanzaba en círculos. Cada vez que una de nuestras propuestas era devuelta a la casta del agua para su revisión, el enviado desaparecía durante semanas antes de responder. Tras la tercera vez, sospeché lo suficiente como para autorizar una intervención en su red de comunicaciones. Lo que encontré no me sorprendió en absoluto. Sus enviados recibieron instrucciones con prontitud demasiado rápido para los retrasos que fingían, pero esos mismos mensajes indicaban con precisión cuánto tiempo debían guardar silencio antes de responder. Peor aún, cada comunicado incluía la exigencia de informes de progreso a los observadores de la casta de la Tierra instalados en Materlian. Actualizaciones sobre sus intentos de adquirir tecnología Forerunner o, en su defecto, identificar vulnerabilidades explotables en ella. Recuerdo resoplar por todos mis respiraderos al oír eso. Los Tau eran millones de años demasiado jóvenes para descifrar nuestra encriptación. Incluso si de alguna manera lo lograran, no entenderían lo que habían robado.
No soy tan arrogante como para pretender que la tecnología Forerunner es perfecta, pero la idea de que los To pudieran encontrar un fallo y comprenderlo lo suficiente como para explotarlo era ridícula. Los enclaves de visión lejana, al menos, estaban dispuestos a dialogar. Sentían poco afecto por los etéreos y conversaban libremente, siempre y cuando no se llegara a ningún acuerdo que excluyera al Imperio To. Esperaba que la gente de Farsight entrara en razón y aceptara la reubicación en sistemas más seguros, lejos del peligro de la inevitable ira de los To principales. Sin embargo, después de que las flotas de Paragon expulsaran a los orcos de sus fronteras, su entusiasmo se enfrió. Estaban bastante agradecidos, tanto los enclaves como el imperio fueron incluso lo suficientemente amables como para excusar nuestra intrusión técnica en su territorio con una flota militar, pero la gratitud, al parecer, era un recurso finito. Quizás fue la influencia persistente del control de los etéreos. Quizás fue simplemente su reticencia a abandonar a sus parientes. En cualquier caso, las negociaciones se habían estancado. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un ping de Nisroch. Padre, tiene una visita inesperada. ¿Quién es, Nisroch? Asterion Moloch de los Minotauros. Eso me hizo reflexionar. Por un instante, casi me pregunto cuál era Asterion Moloch, pero entonces la memoria me atrapó. El informe de unas semanas antes detallaba el resultado de las pruebas de restauración de acceso. Todos los clones de Asterion Moloch que había recuperado habían sobrevivido, enteros y sanos. Gran parte del alto mando de los Minotauros también había superado el proceso. Sin embargo, los rangos inferiores, los más atados por el condicionamiento de los altos señores, habían tenido mucho peor suerte. Fieles al pragmatismo del Minotauro, los guerreros restaurados habían elegido al mayor de los Molochs para que actuara como su portavoz. ¿Pero qué podrían querer de mí ahora? El informe de acceso había sido claro. Aunque les había despojado de su condicionamiento y roto las ataduras del dolor que los ataba, solo una fracción de la legión pudo salvarse. De una fuerza casi legionaria, se habían reducido a poco más de una compañía, y esos supervivientes aún estaban en plena recuperación. Ninguno de ellos debería haber necesitado hablar conmigo durante meses todavía. Aún así, él estaba aquí. Mejor ver qué quería. Hazlo pasar, Nisroch. Y reprograma la conferencia telefónica con Lord Comerciante Rinmark y Samaritan sobre la expansión de la flota comercial. Como desees, padre. Un instante después, Asterion Moloch entró en mi oficina. Floté serenamente detrás de mi escritorio cuando entró, con sus fuertes pasos resonando en el suelo pulido. Afortunadamente, Acceso había explicado hacía tiempo nuestra verdadera naturaleza a aquellos a quienes curaba. Muchos de mis hijos se estaban cansando de esconderse detrás de holopieles, y los Minotauros, directos y severos como siempre, habían tomado la revelación con calma. Parecía que el orgullo era un rasgo muy extendido entre mis hijos. Hice un gesto hacia la silla frente a mí con un tentáculo enrollado. Por favor, siéntese, Asterion Moloch. Hice una pausa, pensativo. A menos, claro, que haya elegido un nombre diferente, ya que ahora son muchos más. Se le escapó una risa seca e involuntaria, rápidamente ahogada por una tos. No, señor. Hemos decidido conservar nuestros nombres originales, aunque sean compartidos. Todos somos individuos, a pesar de cómo empezamos. Nuestros recuerdos pueden empezar igual, pero lo que sigue es solo nuestro. Le agradezco su pregunta, señor, pero no es de eso de lo que vine a hablar. Claro, dije. ¿Qué te preocupa? Señor, y mis compañeros y yo, quienes permanecimos como minotauros en lugar de regresar a los capítulos que aún existen, no tenemos ningún propósito. Su voz se quebró ligeramente, las palabras cargadas de incertidumbre. Lady Acceso dejó claro que el Imperio no nos aceptará de nuevo en sus filas. Ni siquiera en sus fronteras. Maldije a Acceso por dentro. ¿Por qué demonios les había dicho eso tan pronto? Guilliman y Johnson se habían mostrado brutalmente firmes en su rechazo, pero aún no había motivo para cargar a los heridos con ese conocimiento. Ya veo, dije lentamente.
Aunque no estoy de acuerdo con la elección del momento oportuno de mi hija, ella es la experta en sanación. ¿A dónde les gustaría ir a ti y a tus hermanos entonces? ¿Qué les gustaría hacer? Asterión se removió en su asiento, inquieto. Los astartes rara vez se inquietaban. Estaba profundamente inquieto. No, y no lo sabemos, señor, admitió. Lo único que hemos conocido es la guerra. La batalla. Es todo lo que recordamos. No tenemos ningún recuerdo de la paz, ni siquiera de lo que significa la vida fuera de la guerra. Sentí verdadera lástima entonces. Incluso entre los astartes, la mayoría conservaba al menos un atisbo de humanidad. Recuerdos desvaídos de risas, de calidez, de la voz de un padre o la sonrisa de un amigo. Incluso aquellos criados en las cunetas de las peores colmenas solían conservar algo que los anclara, un pequeño fragmento de días más apacibles. Los minotauros no tenían nada. Habían sido moldeados solo para la guerra, esculpidos a propósito para que no albergaran nada más que deber y dolor. Sin recuerdos de la luz del sol. Sin ecos de familia. Nada blando a lo que aferrarse. Solo el interminable ajetreo de la batalla. Consideré las opciones. Acceso podría, en teoría, trasplantar sus mentes a cuerpos jóvenes, o injertar nuevos recuerdos más suaves en las fracturas de su pasado. Pero eso sería una misericordia vacía, una mentira. Lo que necesitaban no era la ilusión de una vida que nunca vivieron. Necesitaban un propósito. Algo real. Algo que los anclara en el presente en lugar de reescribir su pasado. Estaba bien ofrecerles algo por lo que valiera la pena luchar, siempre y cuando aún fueran capaces de luchar. Entonces me asaltó una idea. La tercera legión aún carecía de suficientes efectivos para considerarse completa, y Fulgrim había sido el mejor amigo de Ferrus. La mayoría de los minotauros supervivientes eran de la estirpe de los manos de hierro, de la sangre de Ferrus. Quizás, sí. Eso podría funcionar. Asterión, empecé, tengo una idea. Primero tendré que hablar con varias personas, pero yo... Una señal nítida cortó mi enlace desde Camael. Padre, tenemos una situación desarrollándose en el vestíbulo. Solté un suspiro por las aletas del acelerador, lo que hizo que Asterión arqueara una ceja. Camael, más detalles, por favor. Parece que los ángeles sangrientos acaban de llegar y han entrado en conflicto con Fulgrim. Aún no se han cruzado golpes, pero no tardarán mucho. Preparen los destacamentos de seguridad, dije, flotando más erguido. Ya voy. Me volví hacia Asterión. Disculpas. Hay una situación que requiere mi atención. Me pondré en contacto contigo en cuanto haya hablado con las partes necesarias. Señor, dijo, poniéndose de pie, permítame acompañarlo. Sería un honor para mí servir como su guardia durante este incidente. Casi le dije que se necesitaría la velocidad de embestida de una nave espacial para dañar realmente mi cuerpo natural, y algo considerablemente más grande para dañar mi forma de guerra, pero me contuve. Muy bien, dije en cambio. Ambos nos ocuparemos del asunto. Solo dame un momento para pasar a algo un poco más intimidante. El chiste, como era de esperar, no le quedó claro en absoluto. Fulgrim caminaba por la gran explanada flanqueado por Rylanor y Vallis, con sus túnicas de seda susurrando levemente al moverse. La multitud se apartó ante ellos, refugiados de todo el imperio, comerciantes, diplomáticos y astartes, todos abriendo paso al recién renacido primarca del Tercer Orden. Fue un raro momento de calma, uno que utilizó simplemente para hablar. Resultó que Rylanor había cambiado mucho más que su cuerpo. Su voz, antes cortante y puramente marcial, ahora tenía un peso moderado, como si cada palabra hubiera pasado por siglos de reflexión. Fulgrim se encontró escuchando más que hablando mientras el anciano capitán hablaba de propósito, de lealtad sin ceguera, de la guerra como deber y fracaso a la vez. Milenios de tormento no habían quebrantado la mente de Rylanor. La habían vuelto introspectiva, agudizándola hasta convertirla en algo filosófico, contemplativo. Un erudito inesperado tanto de la sociedad como de la batalla. Vallis se unió a la conversación con entusiasmo, confrontando ingeniosamente con la leyenda viviente que acompañaba a Fulgrim.
Y por primera vez en mucho tiempo del que estaba dispuesto a admitir, Fulgrim se encontró disfrutando de una conversación libre de la política, la penitencia o la pesada gravedad de su propio pasado. Y Yana era una querida amiga, sabia e infinitamente paciente, pero sus conversaciones solían retornar a sus heridas, antiguas y recientes. Esto, sin embargo, era algo más ligero. Algo que casi había olvidado que echaba de menos. Esa paz terminó cuando la unidad de comunicaciones de Vallis sonó. Señor del capítulo, dijo la voz al otro lado, con un deje de inquietud. Hemos detectado recién llegados al cuartel de la 9ª Legión. Ángeles sangrientos, por sus marcas. He ordenado a nuestros hombres que aseguren el perímetro y preparen defensas internas por si surgen hostilidades. Gracias, sargento, respondió Vallis con serenidad. Ya volvemos. Aunque veo pocas posibilidades de conflicto, la sentencia del emperador se ha divulgado ampliamente. Incluso los hijos de Sanguinius deben haberla oído. Los tres regresaron a los transportes y, un corto vuelo después, se acercaban al sector Astartes. Desde la ventana, Fulgrim observó cómo los Thunderox carmesí descendían a través de la atmósfera cuajada de luz hacia el extremo opuesto de la explanada. Los estandartes con la gota de sangre y las alas de la 9ª Legión ondeaban al viento de la bahía, y grupos de astartes con armadura roja ya se formaban en los pasillos inferiores. Cuando su transporte se posó en la explanada, Fulgrim sintió el cambio en el aire incluso antes de que la rampa bajara. Decenas de ojos se posaron en él en cuanto apareció. Un contingente considerable de ángeles sangrientos esperaba fuera del cuartel del tercero. Sus armaduras carmesí brillaban bajo las luces artificiales como sangre recién derramada. Sus expresiones eran frías, disciplinadas, absolutamente ilegibles. Lo que hizo que la mano de Fulgrim se moviera instintivamente hacia su costado no fueron sus miradas, sino el inconfundible raspado y clic de los volteres al ser levantados a una posición lista. Se detuvo, indicándoles a Rylanor y Vallis que hicieran lo mismo. Juntos se acercaron lentamente, hasta detenerse ante un sargento que portaba el cáliz alado en su hombrera. Rylanor fue el primero en dar un paso adelante, su voz era respetuosa pero tenía la autoridad natural que alguien de su edad y habilidad posee naturalmente. Sargento, soy Rylanor, llamado por algunos el antiguo, capitán de la hueste impecable. Quisiera preguntar por qué los hijos de Sanguinius vigilan los salones de los hijos de Fulgrim. Para sus adentros, Fulgrim lo aprobó. Una pregunta precisa y digna, e invocar su condición de antiguo fue un sutil pero efectivo estímulo para el respeto. El sargento parpadeó, sin saber cómo responder a semejante leyenda. Asintió levemente, un gesto reflexivo de respeto hacia el venerable acorazado renacido en carne y hueso. Nos envió nuestro maestro del capítulo para esperar la llegada de su primarca, dijo finalmente. Lord Dante le extiende una invitación para hablar con el incorrupto señor del tercero, Fulgrim. Los ojos violetas de Fulgrim se entrecerraron levemente ante la cuidadosa formulación. Incorrupto. Esa no era la palabra que el sargento había querido usar. Había tenido otra en la boca: abominación, quizás, pero al parecer la disciplina de Dante era profunda. Fulgrim inclinó la cabeza. Entonces, siga adelante, sargento. Será un honor para mí reunirme con el maestro del capítulo Dante, Lord Regente del Imperium Nihilus. Dicho esto, la escolta formó y los condujo a través del vestíbulo. La caminata fue larga, lo que le dio a Fulgrim demasiado espacio para divagar. Sus pensamientos, inevitablemente, se dirigieron a Sanguinius. El ángel había sido todo lo que admiraba. Artista, estadista, guerrero, soñador. De todos sus hermanos, Sanguinius había comprendido la belleza en su sentido más auténtico. No la perfección, sino la gracia en la imperfección. El recuerdo se retorció en el pecho de Fulgrim como un cuchillo. Un ligero toque en el brazo lo trajo de vuelta. Rylanor, siempre perspicaz, le recordaba que permaneciera presente. Fulgrim asintió con una leve sonrisa hacia Rylanor. En el poco tiempo que llevaban reunidos, el antiguo ya había aprendido los hábitos de su primarca. Cómo la mente de Fulgrim podía vagar hacia el recuerdo o la reflexión sin previo aviso.
Estos suaves empujoncitos se habían convertido en la silenciosa forma en que Rylanor lo guiaba de vuelta al presente, una sutil protección nacida de la lealtad más que de la presunción. Llegaron al cuartel de los Ángeles Sangrientos, una estructura de diseño inequívocamente Astartes, con ángulos blindados y arcos imponentes que evocaban el mismísimo Palacio Imperial. Sin embargo, al igual que los salones del tercero, ostentaba la inconfundible firma de la artesanía Forerunner. Demasiado impecable, demasiado precisa, cada línea matemáticamente perfecta de una forma que ningún artesano humano podría replicar. Una catedral forjada para guerreros, adornada con estandartes carmesí, veteada de mármol pulido, con sus grandes puertas talladas con escenas de famosas batallas de los Ángeles Sangrientos y sus sucesores. Por desgracia, tan pronto como Fulgrim reajustó sus pensamientos al presente, el sonido lo alcanzó. Voces alzadas con furia justo en la entrada del cuartel. Agudas, acaloradas, inconfundiblemente Astartes en su furia. El tipo de rabia latente que podía volverse letal en un instante. El paso de Fulgrim se alargó de inmediato, sus pasos resonando contra el suelo. Su escolta, aparentemente allí para guiarlo, tuvo que correr para seguir el ritmo del primarca que ahora avanzaba hacia la fuente de la discordia. Se incorporó, atrayendo ligeramente la luz de Eros y Apolo, dispuesto a moderar la furia con la razón, o a abrumarla si los métodos más suaves fallaban. Con un sutil giro de voluntad, dejó que Eros apaciguara la voz para la diplomacia mientras el resplandor de Apolo se acumulaba bajo su piel, una silenciosa promesa de conmoción y asombro si necesitaba dominar la sala con solo la fuerza de su presencia. Al entrar, la escena que tenía ante sí se materializó. Al fondo se encontraba el comandante Dante, con la máscara mortuoria dorada de Sanguinius brillando bajo las luces de la cámara. A su alrededor se encontraban sus oficiales superiores, con sus armaduras marcadas y las marcas de su rango mostrándose con orgullo. Y ante ellos se encontraba un pequeño grupo de guerreros con armaduras amarillas y negras. Los lamentadores. El corazón de Fulgrim se hundió. Ah. Por supuesto. Debieron de huir de la supervisión de Acceso en cuanto supieron de la llegada de sus progenitores, desesperados por reunirse con su capítulo paterno. Y, por lo que parecía, todo iba tan bien como temía. Llama urgentemente a Camael y Lady Acceso, murmuró Fulgrim a Valle sin apartar la vista de la multitud. Diles que podríamos necesitar mediadores, rápido. Apenas había comenzado a avanzar cuando las palabras que encenderían todo resonaron en la sala. No sois hijos del ángel, y él se avergonzaría de saber que lleváis su sangre. Fulgrim se quedó paralizado por un instante. Luego, en voz baja. Oh, maravilloso. Eso no iba a caer bien. De inmediato, Fulgrim avanzó a toda velocidad, ignorando por completo al sargento de los Ángeles Sangrientos, mientras dejaba que el poder de Apolo lo inundara sin control. Un resplandor se encendió bajo su piel, derramándose por la sala en una oleada de un blanco dorado que convirtió cada superficie pulida en un espejo de luz. Caminó hacia el centro de la cámara como una estrella fugaz, y el brillo psíquico se enroscó en su cuerpo hasta que incluso los astartes más endurecidos se estremecieron. Su voz acompañó el espectáculo de luces mientras avanzaba. Estruendosa, resonante, imposible de ignorar. Que, gritó, y cada palabra golpeó el aire como un martillo sobre un yunque, ¿es el significado de esto? Punto de vista general, un poco tiempo antes. Los lamentadores efectivamente habían llegado a toda velocidad en el mismo momento en que les llegó la noticia de que los Ángeles Sangrientos habían llegado. Ya curados tanto de la sed roja como de la rabia negra, y con Lady Acceso asegurándoles que incluso su infame desgracia podría, con el tiempo, ser aliviada, los lamentadores habían llegado al concurso como peregrinos que se acercan a un santuario perdido hace mucho tiempo. La esperanza ardía en ellos con una intensidad brillante, casi infantil. Creían que por fin se presentarían ante sus progenitores no como los malditos, los condenados o los olvidados, sino como hijos renacidos, purificados, probados y listos para volver a casa. Hoy, seguramente, terminaría su letanía de sufrimiento que ha durado siglos. Hoy, seguramente, serían abrazados como familia. Las cosas no habían salido como esperaban.
Conseguir una audiencia con el comandante Dante había sido difícil, aunque no imposible. El señor de la novena era un hombre ocupado. Su agenda estaba llena de diplomacia, reconstrucción y la interminable gestión del Imperium Nihilus. Aún así, había encontrado el tiempo. Los lamentadores lo interpretaron como un buen augurio. No lo fue. La reunión comenzó con bastante formalidad. Los lamentadores permanecieron de pie ante Dante y sus oficiales superiores con armaduras doradas y carmesí que brillaban bajo las luces mientras hablaban del trabajo de Acceso, de la sanación, de su liberación de la maldición que había atormentado a su linaje genético durante miles de años. Hablaron de lealtad, de perseverancia, de su inquebrantable devoción al imperio y al sueño de Sanguinius. Durante todo este tiempo los ángeles sangrientos permanecieron en silencio. Dante se sentó en su alto trono, no era exactamente un trono, aunque soportaba todo el peso de uno y escuchó. Su rostro, oculto tras la máscara mortuoria de Sanguinius, no delataba nada. A su alrededor, los capitanes, capellanes y sacerdotes del capítulo, igualmente indescifrables. Su quietud, su silencio, sus ojos críticos sofocaron lentamente el entusiasmo de los lamentadores. Las voces que al principio eran alegres y reverentes se convirtieron en susurros inquietos. Cuando finalmente Dante habló, su tono era tranquilo y cansado. Yo estoy seguro de que mis hermanos aquí presentes también nos alegra ver la prueba de que nuestra maldición puede deshacerse. Saber que un miembro de nuestro linaje se ha liberado de la sed roja y la rabia negra me brinda un consuelo inmenso. Es, de hecho, la razón por la que hemos viajado hasta aquí. Para buscar la misma liberación. Pero no puedo hablar por todos mis hermanos. La decisión de acogerlos plenamente como hermanos una vez más debe ser suya, no solo mía. Y así se procedió a la votación. Uno por uno, los oficiales y capellanes de Dante emitieron su juicio. Una a una, las respuestas llegaron. No. No a la reintegración plena. No a la aceptación en las filas del capítulo. Cada negación les golpeó como un martillazo en el corazón. Al final, todos los votos habían sido emitidos, y todos eran iguales. Rechazo unánime. Los lamentadores debían ser honrados como parientes, pero no abrazados como hermanos. Durante un largo instante, solo hubo silencio. Entonces Dante volvió a hablar, con palabras mesuradas y consoladoras, explicando que la decisión no significaba el exilio, que seguirían siendo bienvenidos en espíritu y nombre. Pero las palabras apenas alcanzaron a su público. La esperanza que había llevado a los lamentadores hasta allí se rompió como un cristal bajo los pies. Fue uno de los marines más jóvenes quien finalmente se derrumbó. El mismo guerrero que había sido el primero en alzar su Volter aquel día desesperado a bordo de su nave averiada, antes de que el Forerunner los encontrara y los salvara. Para él, el recuerdo aún estaba latente. Una herida que nunca había cicatrizado del todo. Su dolor se transformó en un instante en furia. «Nos negarías», rugió, y su voz resonó en la piedra alta. «Nos rechazarías y, aún así, nos llamarías hermanos al mismo tiempo». Antes de que nadie pudiera responder, escupió en el suelo de mármol a los pies de Dante. «Eso es lo que digo ante tus amables palabras y tus dulces promesas. Nosotros, que hemos sufrido más que cualquier Astartes vivo. Nosotros, que hemos sangrado y muerto 1000 veces por lealtad, incluso cuando todos los demás nos dieron la espalda. Nosotros, que lo hemos dado todo». Su voz se quebró. Sus manos temblaron. Otros detrás de él dieron un paso al frente, gritando en señal de asentimiento, con la ira desbordando sobre el dolor. «Luchamos en Malvolión. En Corinto. En el Torbellino. Marchamos al infierno por ti, una y otra vez». Sus palabras se atropellaban, una letanía de agonía y traición. La sala se llenó de sus voces, un coro desesperado de fe herida. Muchos ángeles sangrientos agacharon la cabeza, avergonzados. Otros se erizaron, apretando los puños sobre las empuñaduras de sus armas, con el aguijón del insulto atravesando su contención. Aún así, Dante permaneció inmóvil, con una mano enguantada alzada para silenciar a sus hombres.
Soportó cada acusación, cada grito, hasta que por fin el lamentador que había comenzado la diatriba se quedó en silencio, temblando por las lágrimas contenidas. Miró al señor del noveno y habló con la voz quebrada. No sois hijos del ángel, susurró. Y le avergonzaría saber que lleváis su sangre. Las palabras impactaron como un ataque de artillería. Incluso Dante se tambaleó. La cámara estalló. Gritos furiosos, el crujido de espadas desenvainadas, el armamento y el alzamiento de volteres, el raspado de botas sobre la piedra mientras los ánimos se caldeaban y los ángeles sangrientos comenzaban a avanzar furiosos. Y luego, luz. Un resplandor brillante y cegador atravesó la sala como el amanecer después de una tormenta, silenciando todas las voces. Una sola voz la siguió, resonando con furia divina. ¿Qué significa esto? Todas las miradas se volvieron hacia la fuente, y la discusión se apagó en sus labios. Fulgrim había llegado. Fulgrim Poth inmediatamente siguiente. Fulgrim se encontraba en el umbral de la sala de audiencias, con una luz radiante que emanaba de su cuerpo y perseguía cada sombra hasta el último rincón. Su voz transmitía una magia de disformidad tejida a través del tono y el timbre. Una orden envuelta en lenguaje normal, como la que él y Eros habían practicado. El efecto fue inmediato. La sala quedó en silencio, una quietud momentánea donde incluso la ira titubeó. Avanzó con paso decidido, dejando que su brillo se atenuara apenas. Así actúan los hijos de mi hermano. Su voz resonó tanto en el mármol como en la armadura. Espadas desenvainadas hacia la familia. Así no es como el hermano que recuerdo desearía que se comportaran sus leales hijos. Las palabras impactaron. En las filas de los ángeles sangrientos, los yelmos se inclinaron y los hombros se movieron. Un destello de conflicto entre el orgullo y la culpa. Fulgrim aprovechó la ventaja, con un tono más suave pero aún con un toque de autoridad. Los lamentadores han demostrado su valía más allá del juicio de los mortales. Han demostrado su lealtad a través de la agonía. ¿Por qué, entonces, los hijos de Sanguinius rechazan a los suyos? Sabía la respuesta, por supuesto. Quería que la dijeran en voz alta. Un capitán junto a Dante finalmente rompió el silencio. Están malditos, dijo el hombre con sequedad. Quizás estén limpios de la mancha de nuestra sangre, pero malditos al fin y al cabo. La mala fortuna los aferra, y la ruina persigue a quienes los ayudan, como ha sucedido desde su fundación. Fulgrim inclinó la cabeza, entrecerrando los ojos. Quizás sí, o quizás no. Pero no nos corresponde a nosotros decidirlo. Sus siguientes palabras resonaron en el aire como una orden melosa, impregnadas de la sutil compulsión de Eros. Nosotros, que no somos videntes, no deberíamos juzgar tales cosas. Sin embargo, puedo asegurarte que si Lady Aceso las proclama limpias, entonces lo son. Su palabra, en tales asuntos, es ley. Durante un largo instante, nadie se atrevió a hablar. Entonces Dante se movió, levantándose de su silla como si levantara un gran peso. Su voz sonaba tranquila, cansada. Llamen al bibliotecario jefe, le dijo a un ayudante. Díganle a Mepistón que se requiere su juicio. El mensajero salió apresuradamente. La cámara se sumió en un tenso silencio. Fulgrim permaneció inmóvil, su aura aún vibraba débilmente, pero su mente divagaba. Conocía a Mepistón. Las sesiones informativas de los Forerunner habían sido exhaustivas. El bibliotecario jefe de los Ángeles Sangrientos, un psíquico incalculable, solo superado por el propio Dante en rango y renombre entre los Ángeles Sangrientos. El único hijo de Sanguinius que había conquistado por completo la rabia negra. No la había soportado como Dante. La había matado. Enterrado vivo bajo los escombros de Arx Angelicum, se había abierto paso a través del abismo de la locura y había renacido. Su alma ahora ardía como una estrella. Incluso sus hermanos temían mirarlo a los ojos demasiado tiempo. Los labios de Fulgrim se curvaron levemente. Un juez adecuado para una cuestión de pureza. Al principio no lo notó. El pequeño tirón en el borde de su conciencia. Al principio creyó que era su instinto marcial, la picazón de un arma oculta.
Pero creció, lenta e insistentemente, hasta que comprendió que la fuente no era el instinto marcial, sino el instinto metafísico. El vínculo con Apolo y Eros en su interior. La sensación sabía a tierra, a polvo, a quietud. Era silencio convertido en presencia. Amplió el vínculo entre él y sus mitades divinas, ofreciéndoles la sensación. El silencio lo alcanzó primero, luego la voz de Apolo, tensa y casi nerviosa. Fulgrim dijo a Apolo en voz baja, lo que sientes es otro como tú. Solo que este y es mucho más poderoso. El tono de Eros siguió, más ligero pero cortante. A diferencia de nosotros, lo que está unido a este ser es libre. Mortal e inmortal, caminan juntos, voluntariamente. Un manto apropiado. Fulgrim entrecerró los ojos. ¿Mantling? Apolo respondió. Revestimiento. Toma de un avatar. Elección de un campeón. Posesión. Llámalo como quieras, todo se reduce a la misma verdad. Un alma mortal y una inmortal compartiendo un mismo recipiente, trabajando en conjunto para que lo divino pueda actuar con mayor libertad sobre el materium. Eros añadió. Un acuerdo mucho más amigable que el nuestro, podría decirse. Fulgrim exhaló lentamente. ¿Y quién viene? Hubo un periodo de silencio, tenso, eléctrico, durante el cual Fulgrim casi pudo sentir a Eros y Apolo inclinándose a través de sus sentidos, saboreando la presencia que se acercaba a su lado. Apolo habló primero, en voz baja y con un dejo de inquietud. No puedo nombrarlo, pero es poderoso. Muy poderoso. Y antiguo. Eros lo siguió, pensativo y más agudo que de costumbre. De origen oriental, si no me equivoco. De la antigua Asia. Fulgrim resistió el impulso de suspirar. Asia no significaba absolutamente nada para él, pero los dejó continuar sin hacer comentarios. Lo que atraía su atención con tanta intensidad no era algo que quisiera interrumpir. Apolo habló de nuevo. Cuando llegue, abre tu visión interior. Verás la forma inmortal superpuesta a la mortal. Entonces quédate conmigo, murmuró Fulgrim. Si lo que dices es cierto, os necesitaré a ambos. Su asentimiento llegó como una silenciosa calidez al fondo de su mente. No tardó mucho en sobrevolar un Thunderhawk, cuya sombra barrió el vestíbulo. Momentos después, Fulgrim sintió que la presencia que Apolo y Eros habían estado rastreando se acercaba a él con una lentitud y una certeza deliberadas. Por pistas del contexto, sabía quién debía ser. Mepistón se acercó. Y todo lo que caminaba con él, todo lo que lo vestía, se acercaba cada vez más con cada paso mesurado. Las puertas de la cámara se abrieron. Entró un ángel sangriento, alto incluso para los estándares astartes, con movimientos suaves y pausados, una gracia casi inhumana. Piel pálida como el mármol, cabello negro que fluía libremente, venas que brillaban tenuemente bajo la piel con un color oscuro. Sus ojos, carmesí con reflejos dorados, ardían suavemente tras una máscara de calma. Fulgrim se concentró y el mundo cambió. Las auras de los habitantes de la habitación ondulaban ante él, corrientes de la disformidad arremolinándose como humo multicolor, pero todo se calmó en el instante en que la mirada de Fulgrim se posó en Mepistón. O mejor dicho, en lo que se alzaba sobre él. Una figura se alzaba sobre el alma del bibliotecario jefe, cuya mitad inferior se fundía a la perfección con la formidable presencia psíquica de Mepistón. Tenía la forma de un hombre, aunque ningún mortal jamás había lucido así. Alto, majestuoso y de imponente porte. Su piel era de un azul crepuscular intenso, surcada de vetas verdosas y negruzcas como nubes de tormenta que se agitaban bajo la superficie de un cielo nocturno. Sedas reales, rojas y azafrán, le cubrían los hombros sobre dos pares de brazos, cada uno entrelazado frente al pecho. Su cabeza estaba adornada con un tocado de oro entretejido con guirnaldas de flores y huesos pálidos y pulidos. Los ojos del ser estaban cerrados al principio. Entonces, conscientes de que los estaban observando, se abrieron de golpe. Eran más negros que el vacío, pero de alguna manera aún brillaban, como si la luz de las estrellas estuviera atrapada dentro de la oscuridad. Una soga se materializó en una mano, una masa en la otra.
Las flores y los huesos del tocado se disolvieron en un destello de poder mientras enormes cuernos de búfalo brotaban de sus sienes, curvándose hacia arriba en una muestra de antigua autoridad y violencia inminente. La voz de Apolo rompió el silencio congelado en la mente de Fulgrim. Oh, eso no es bueno. Eos susurró. Fulgrim, y te encuentras ante Yama, el señor védico de la muerte. Rey de la ley. No un portador de destrucción, sino un juicio encarnado. El primer mortal en morir, que se alzó como juez de almas. No es una criatura cruel, sino el árbitro del equilibrio, alguien que camina en la línea entre la mortalidad y la eternidad. Apolo murmuró. Bueno, al menos no es Mara, Angra Mainyu, Apep ni Kamazots. Estuve preocupado por un momento. Por un instante pensé que lo que presentíamos era Apep. Eso habría sido muy, muy malo. Fulgrim ignoró el comentario y siseó en voz baja. ¿Puedes hablar con él? Eos respondió en voz baja, con un dejo de tristeza en la voz. Solo nuestras voces pueden llegar a él. Estamos demasiado unidos a ti como para estar a tu lado. Podemos hablar, pero hablar es todo lo que podemos ofrecer. Entonces habla, dijo Fulgrim. Manténlo tranquilo y por favor. Retiró la vista justo cuando Dante terminaba sus explicaciones a Mepistón, ajeno a la tensión metafísica que se extendía por el aire. Ya ves, Mepistón, amigo mío, dijo Dante con serenidad, necesitamos tu consejo. Mepistón inclinó la cabeza, con voz baja y firme. Muy bien. Pero hoy no. Los ánimos están demasiado exaltados para ver la verdad con claridad. Mañana, quizás, cuando haya pasado la tormenta emocional. Dante asintió, visiblemente aliviado. La orden tácita contenida en ese gesto se extendió entre sus oficiales como ondas en el agua. Los vólteres bajaron, los músculos se relajaron y la multitud comenzó a dispersarse. Dante se levantó y avanzó hacia Fulgrim, con Mepistón acompañándolo como una sombra. Fulgrim sintió un hormigueo en la piel donde sus auras se rozaron. La expresión de Dante era cansada pero sincera. Lord Primarca, dijo, ojalá nos hubiéramos encontrado en mejores circunstancias. Sepan esto. Si solo yo pudiera decidir, los lamentadores estarían de nuestro lado. Ya han sufrido bastante. Fulgrim inclinó la cabeza. Entonces eres mejor hombre que tus hermanos, Lord Comandante. Sin embargo, creo que será mejor posponer nuestra reunión para otro día. La máscara de Dante se movió como si el rostro que la cubría sonriera, pero Dante no respondió y se fue. Mepistón no. El bibliotecario jefe se detuvo ante Fulgrim, y sus ojos brillaron con destellos dorados y rojos, como estrellas colisionando. Parece, dijo en voz baja, que tenemos mucho que discutir, Fulgrim, Eos y Apolo. Fulgrim sintió que ambos dioses se conmovían en su interior al ser nombrado. Inclinó la cabeza lentamente. En efecto, dijo. Pero no deberíamos hacerlo sin quien gobierna este lugar. Miró hacia la puerta, donde una forma de guerra forerunner se encontraba junto a la imponente figura de un minotauro. Los fotorreceptores del constructo ardían como brasas, y aunque su rostro permanecía inexpresivo, Fulgrim percibía la desaprobación que emanaba de él. Suspiró en voz baja, casi divertido. Sí, dijo. Deberíamos incluirlo. Parece dispuesto a matar a alguien. Y con eso, el primarca y el señor de la muerte caminaron uno al lado del otro hacia la sombra que esperaba al precursor. MC Puff inmediatamente después. Cuando Kamael me contó por primera vez que se estaba gestando una situación en el vestíbulo de los Astartes, me preparé para lo peor. Los ángeles sangrientos y los lamentadores, claro que serían ellos. Incluso antes de que terminara de explicarme, ya podía predecir cómo se desarrollaría la reunión. Es bueno que ya estén todos arreglados, pero por favor, arréglense allá lejos de nosotros. Esperaba encontrarme con una pelea. Lo que encontré fue a Fulgrim de pie en medio de la explanada, furioso y furioso, propinándoles a los ángeles sangrientos una reprimenda que habría pagado por ver. Asterión y yo nos detuvimos en la puerta, contentos de permanecer en la sombra. No quería interrumpir la demostración de autoridad de Fulgrim.
Acceso sin duda no le habría gustado que entrara a la fuerza, y además, era alentador verlo asumir su papel de nuevo. Por primera vez desde que estaba con nosotros, actuaba como un primarca, no como un penitente. Solo por eso valía la pena dejarle disfrutar de su momento. Cuando la discusión se calmó y los astartes reunidos comenzaron a dispersarse, salí de mi escondite con Asterión pisándome los talones. Fulgrim y otro ángel sangriento, mis sensores lo identificaron rápidamente como el bibliotecario jefe Mepistón, ya se dirigían hacia nosotros. Esperé a que terminaran las bromas antes de decidir que ya había tenido suficiente moderación por un día. Un instante, un pulso de espacial, y los 4 reaparecimos en una de las salas de conferencias de alta seguridad de Materlian. Esta conversación, dije, colocando mi forma de guerra frente a ellos, será más fácil sin público. Dirigiendo mi mirada al ángel sangriento, hablé con serenidad pero firmeza. Saludos, bibliotecario jefe Mepistón de la novena. Soy MC, líder de la Ecumene Forerunner y señor de esta estación. Agradecería una explicación de por qué mi hija está consolando las emociones destrozadas de los lamentadores, quienes, debo recordarle, han estado bajo nuestro cuidado durante meses, recuperándose de pruebas que la mayoría de los hombres no podrían soportar. Para su crédito, Mepistón parecía genuinamente avergonzado. Por la comisura de mis sensores ópticos, vi la leve mueca de Fulgrim, probablemente reprimiendo una sonrisa burlona ante mi tono. Sí, quizá estaba siendo duro. Pero maldita sea, no estaba bien. Tenían suerte de tratar conmigo en lugar de con Acceso. Podía sentir su ira a través de nuestro vínculo. Estaba furiosa, y cada ángel sangriento que entraría en sus salas de curación en los próximos días estaba a punto de descubrir cuán fría podía volverse su compasión. Ella heredó demasiado de mi temperamento. Mi mente volvió a concentrarse cuando Mepistón finalmente habló. Les pido disculpas, comenzó con voz mesurada, ya que solo puedo ofrecer un relato de segunda mano. Lo que me contó el maestro del capítulo Dante. Según tengo entendido, los lamentadores vinieron buscando reunirse con sus progenitores. Deseaban volver a ser hijos de Sanguinius, sabiendo que su capítulo está gravemente disminuido, pero aún deseosos de servir. Entre los astartes, se considera vergonzoso que un sucesor regrese con su padre. Una admisión de debilidad, un reconocimiento de que no pueden reconstruirse por sí mismos. Pero ya ha sucedido antes. Exhaló, un sonido cansado que no era propio de un semidios de la guerra. Sin embargo, vergonzoso no, la reacción de mis hermanos nos avergüenza aún más. Rechazar a hijos leales de nuestra propia sangre, malditos o no, no es la voluntad que nuestro padre hubiera deseado para nosotros. Fulgrim inclinó la cabeza. Les dije prácticamente lo mismo al llegar, dijo con un tono de voz cristalino. Eso fue lo que llevó a Dante a llamar a Mepistón, para asegurarse de que los lamentadores no portaran la corrupción de la disformidad. Ya iba de camino a reunirme con Dante cuando oí a uno de los lamentadores gritar que los ángeles sangrientos eran una vergüenza para Sanguinius. Intervine antes de que se desatara la sangre. Escuché en silencio, mientras los mecanismos internos de mi forma de guerra vibraban suavemente mientras pensaba. Cuando la pausa se prolongó, dejé escapar un suspiro mecánico por los altavoces. Gracias a ambos. Sospeché que algo así podría pasar, pero parece que se les escabulleron de acceso en el caos de los preparativos para tus heridos. Tenía la intención de hablar con ellos esta misma tarde sobre los ángeles sangrientos, sobre su lugar en tu linaje. Dejé que mi tono se tornara irónico y resignado. Parece que, como todos los buenos planes, estaba condenado al fracaso. El silencio que siguió fue denso, pero no hostil. Estaba a punto de hablar con Fulgrim sobre mis planes para los minotauros cuando se me adelantó. Hay algo importante que debes saber, MC, dijo. Algo entre Mepistón y yo. Si esta forma de guerra tuviera cejas, yo habría levantado una. ¿Debería preocuparme por este problema de seguridad? Él asintió una vez. Lo es. Asentí y me volví hacia Asterión. Gracias por acompañarme hoy, Asterión, pero necesito hablar de esto. Seguro que lo entiendes. Asterión ni siquiera pestañeó.
Se levantó con suavidad, inclinó la cabeza hacia Fulgrim y hacia mí, y dijo: «Entiendo, señor. Mis hermanos y yo esperaremos su llamada». Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, completamente indiferente a lo que, en realidad, era una despedida cortés. Su serenidad era de lo más refrescante. Cuando la puerta se cerró tras él, me enfrenté a las dos figuras restantes. «Muy bien», dije. «Entonces, ¿qué pasa? ¿Debería llamar a alguien más?» Fulgrim miró a Mepistón, observando algo en la postura del bibliotecario antes de responder. «Creo que los presentes bastarán. Esto servirá principalmente como introducción. ¿Estás de acuerdo, Mepistón?» Sentí curiosidad. «¿Una presentación de quién, exactamente?» Mepistón asintió con una sola y mesurada inclinación de cabeza. Luego cerró los ojos. Cuando se abrieron de nuevo, brillaron. Iris rojo sangre atravesados por oro fundido. Una fracción de segundo después, la cámara que nos rodeaba se disolvió. Mis sensores chillaron de alarma al ver una inmensa oleada de energía de disformidad estallar en medio de nosotros. Las paredes se desvanecieron. El suelo se desplomó. Nos encontrábamos una vez más en ese extraño y silencioso vacío, el mismo lugar donde había hablado con Eros y Apolo. Las prisiones doradas aún colgaban allí, sus habitantes atrapados como insectos en ámbar. Pero esta vez, no estábamos solos. Mepistón estaba de pie junto a otro ser. El ser no se parecía a ninguno que hubiera visto hasta entonces. Piel azul oscuro que se arremolinaba como nubes de tormenta, vestido con túnicas de seda. El oro brillaba en su garganta y muñecas. Huesos y flores coronaban su frente. En una mano, una maza. En la otra, un nudo corredizo. Y de su cabeza se alzaban grandes cuernos de búfalo. Hice algunas deducciones rápidas. Este era un lugar espiritual, así que probablemente este ser era un espíritu o incluso otra deidad apegada. Basándome especialmente en la ropa y los 4 brazos, deduje que era un ser de la mitología hindú. Pero me mordí la lengua y esperé pacientemente a que alguno de los otros hablara. Mepistón comenzó a hablar, su voz firme pero distante, como quien recita un recuerdo tallado en el hueso. Comenzaré por el principio. Hace muchos años, en Armagedón, caí ante la rabia negra. Finalmente, quedé sepultado bajo los escombros, moribundo por heridas que apenas recordaba haberme provocado. Como Dante, luché con la poca fuerza de voluntad que me quedaba para rescatar mi mente de ese abismo. Esperaba, anhelaba, soportarlo como él, arrinconar la locura y recuperar lo suficiente de mí mismo para funcionar. Él negó con la cabeza una vez, lentamente. Me equivoqué. No solo soporté la furia. La y superé. Totalmente. De alguna manera. Ya sea por voluntad propia, por la cercanía de la muerte o, como creí brevemente, por ser sanguinius renacido y aún no lo sé. Solo que ese día rompí algo dentro de mí. O tal vez lo reformé. Sin embargo, al conquistar la furia, continuó Mepistón, sin darme cuenta, llamé la atención mucho más allá del reino material. Estaba muriendo mi cuerpo destrozado, mi mente devastada y en ese momento, algo en la disformidad lo notó, algo antiguo. Sus ojos se desenfocaron ligeramente, como si volviera a ver el momento de la revelación. Una presencia vino a mí y me dio su nombre. Llama. Un dios de los recuerdos más antiguos de la cuna de Terra, el señor de la ley y los muertos. El guardián del primer umbral. Exhaló una vez, un suspiro teñido de asombro y de persistente incredulidad. Lo que lo atrajo, me dijo, fue el parentesco. Llama fue el primer mortal en morir y, a través de esa muerte, ascendió a la divinidad. Y yo, fui el primero del linaje de Sanguinius en superar por completo la rabia negra, no solo resistirla. Un reflejo de su primera muerte, lo llamó. Una transición digna de su atención. Su boca se tensó ligeramente. Estaba demasiado perdido para cuestionar la verdad en ese momento. Solo sabía que algo inmenso se había inclinado para verme ascender, o caer. Aprendí casi todo esto mucho después, admitió Mepistón en voz baja. En ese momento, estaba medio muerto. Mi cuerpo destrozado, mi mente desgarrada por la batalla interior. Apenas podía distinguir la realidad de la visión.
Una sombra cruzó su expresión. Llama vino a mí entonces. Habló, y en mi delirio creí de verdad, que era mi padre que venía a sacarme de la oscuridad. Negó con la cabeza levemente. Me ofreció sanación, pero me advirtió que habría un precio. Que permanecería conmigo y que yo sería el instrumento de su voluntad por el resto de mis días. Una sonrisa irónica y amarga tocó sus labios. En retrospectiva, fue una tontería. Podría haberme entregado a cualquier cantidad de seres depredadores de la disformidad en ese momento. Pero me estaba muriendo, estaba desesperado, y elegí la vida. Acepté. Sus ojos brillaron débilmente mientras continuaba. Y así fui cubierto. Llama reforzó mi cuerpo roto, tranquilizó mi mente y me llenó de una fuerza inimaginable. Juntos, nos levantamos de aquel montón de escombros. Recuerdo el peso de la piedra cayendo, el mundo volviendo a su cauce, y la repentina claridad de una mente que ya no se ahogaba en la locura. Un suspiro, agudo. Regresé a la batalla no como había sido, sino como algo nuevo. Fulgrim y yo intercambiamos miradas mientras Mepistón continuaba. Durante un tiempo creí ser Sanguinius renacido, hasta que durante la meditación me encontré con Llama de nuevo en mi mente, y él encontró mi confusión y divertida. Los labios de Llama se curvaron en una sonrisa débil e indulgente, como un padre que complace a su hijo totalmente convencido de que las cigüeñas traen a los bebés o que Papá Noel realmente los visita cada Nochebuena. Mepistón continuó. Después de ese día, Llama y yo hablamos a menudo. Me enseñó a manejar su poder, a moldearlo, a templarlo y a dejar que fluyera a través de mí sin que me destrozara. Gran parte de mi reputación como psíquico proviene de esas lecciones. A decir verdad, lo que hago ahora es más un don de Llama que una técnica de disformidad tradicional. Cuando nos llegó la noticia de una cura para la rabia y la sed, viajé aquí con mis hermanos, no solo por ellos, sino también con la esperanza de curarme. Ni siquiera ascender a Primaris ha curado todas mis heridas, y había oído que la curación de los forasteros rozaba lo divino. Hizo una breve pausa antes de continuar. Cuando entramos en la sala esta mañana, Llama percibió otras divinidades de inmediato y se concentró en Fulgrim. Mientras conversábamos en el Materium, Llama habló con Eros y Apolo. Afortunadamente aquí la boca de Mepistón se torció en una especie de sonrisa irónica, estos dos últimos lo convencieron de que no representaban ninguna amenaza. Ya nos hemos topado con numerosas entidades de la disformidad, poderosos dioses y espíritus de civilizaciones desaparecidas hace mucho y hemos destruido a muchas con intenciones hostiles. Después de todo, Llama es el juez de la ley divina. Se toma su papel muy en serio. Mepistón inclinó la cabeza hacia Fulgrim y luego hacia MC. Así pues, concluyó, esa es nuestra historia. Permanecí en silencio un buen rato. Lo más parecido al miedo que poseía se enroscaba fríamente en mi interior. Al menos no estaba realmente solo. Cada señal de sensor, cada palabra, cada temblor psíquico ya se transmitía por una docena de canales seguros a mis hijos y sus consejos. Lo que ocurriera allí no pillaría desprevenido al Forerunner. Por último me volví hacia la imponente figura que se encontraba junto a Mepistón e incliné el cuerpo de mi forma de guerra en una respetuosa reverencia. Señor Llama, dije con voz firme a pesar del malestar que se reflejaba en ella, ¿hay algo que desee agregar? Entonces Llama se volvió hacia mí. Su voz llenó el vacío como un trueno amortiguado en aguas profundas. No, respondió a mi pregunta. Mepistón ha dicho la verdad. Sin embargo, siento curiosidad por estas ataduras. ¿Todos los primarcas llevan cadenas así? Fulgrim inclinó la cabeza con voz mesurada. Sí, hasta donde sabemos, todos mis hermanos llevan esas ataduras. La mía, sin embargo, está fracturada. Nací como un clon, después de todo. Carecía de verdadera esencia divina hasta hace poco. Apolo y Eros pasaron largos años encarcelados y torturados, y mi cuerpo nunca estuvo destinado a albergarlos. La tensión de todo eso, el recipiente imperfecto, el daño infligido por la tortura a Eros y Apolo explica las roturas en las ataduras, y por qué puedo hablar con ellos y ejercer su fuerza. Llama inclinó la cabeza pensativo mientras observaba las jaulas luminosas que ataban a los dioses.
No tengo el poder de liberarlos por completo, dijo finalmente. Con el tiempo, podría aflojar las ataduras. Tales cosas son mi competencia como juez de la ley divina y guardián de las transiciones. Pero cortarlas por completo. Su mirada se dirigió a las 3 almas atadas. Solo sus muertes verdaderas me otorgarían esa autoridad. Podría deshacer las ataduras en un instante, pero el resultado sería bastante contraproducente. Eros, Apolo y Fulgrim negaron bruscamente con la cabeza ante la sugerencia. Llama soltó una risita suave y divertida. Llama rió suavemente. Pensé que no. Aún así, ayudaré en lo que pueda. Pero en realidad, es a Hermes Trimegisto, Tot u Odín a quienes necesitas, aquellos cuyo dominio es el conocimiento y la comprensión. Apolo se movió. Por lo que intuimos, Hermes Trimegisto yace en Guillemán. ¿De verdad? Reflexionó Llama. La última vez que lo vi, no sentí nada. Quizás tu encarcelamiento te permita ver las cadenas de otros. Si Hermes Trimegisto está atado, es un mal presagio. Tot y Odín desaparecieron al mismo tiempo que tú, así que es probable que también los hayan capturado. Eros habló después. ¿Por qué abandonaste la ciudad dorada? Ni siquiera los 4 pueden entrar en ella. La expresión de Llama se suavizó, adoptando una mezcla de cariño y diversión irónica. En realidad, dijo, me aburría. Durante milenios he juzgado a los muertos. Almas infinitas que pasan ante mí, cuyo destino se pesa, cuyos ciclos se reinician. Pero aquí, en esta galaxia, tantos mueren sin ser juzgados. Sus espíritus quedan atrapados, retorcidos, devorados antes de que puedan regresar al gran ciclo. Me llamó. Levantó una mano en un pequeño gesto de desdén. Así que dejé la ciudad dorada y vagué. La pura casualidad me llevó al Armagedón, al igual que este inclinó la cabeza hacia Mepistón se convirtió en el primero de la sangre de Sanguinius en conquistar la rabia negra, como yo fui el primero en morir. Ese momento resonó. Y así intervine. Eros suspiró. Si fuera libre, quizá nunca volvería a abandonar ese santuario. Ya hemos sufrido bastante. La expresión de Llama se suavizó y luego se endureció. Su voz resonó en el vacío, a la vez suave y terrible. Todos hemos sufrido mucho, joven. Esta galaxia entera ha sufrido mucho. Pero somos dioses de la humanidad, y la humanidad aún nos necesita, aunque ya no recuerden nuestros nombres. Esa es la naturaleza de los mortales. Olvidan y luego claman en la oscuridad esperando que alguien les responda. La galaxia ha olvidado las canciones de sus dioses, pero eso no significa que hayamos dejado de importar. Cuando el demonio Vectra se tragó las aguas del mundo, los mortales maldijeron los cielos y dijeron que los dioses los habían abandonado. Aún así, Indra todavía se alzó contra la serpiente, aunque todas las voces habían desesperado. Él peleó no porque creyeran, sino porque el mundo lo necesitaba. Y mucho antes de ese cuento, en los primeros días, cuando el alba fue robada y el mundo yacía en una noche interminable, la gente volvió a gritar que los dioses los habían abandonado. Pero aún así, el Padre Celestial entró en la oscuridad para traerla de vuelta, no para alabarla, ni para adorarla, sino porque sin ella el mundo moriría. Eso es lo que significa ser divino, Eros. No existimos porque nos recuerden. Existimos porque, sin nosotros, olvidarían la esperanza. Actuamos porque nos necesitan, incluso cuando han olvidado cómo rezar. Eros inclinó la cabeza avergonzado. Satisfecho, Llama me miró. Te agradezco que me hayas recibido, joven, y que me hayas permitido evaluarte. Aunque te arrojaron a este lugar contra tu voluntad, me alegra ver que el espíritu humano ha perdurado en ti, lo suficiente como para que aún decidas alzar la mano al servicio de tu pueblo. No es poca cosa. Hice una mueca. Fulgrim y Mepistón me miraron fijamente. Ninguno conocía ese secreto. La sonrisa de Llama se inclinó hacia una leve diversión mientras se agachaba sobre una rodilla, poniendo sus ojos al nivel de mis lentes. No ocultes esa verdad, murmuró. Ya pasó el tiempo de las máscaras. La humanidad confiará en quien recuerde lo que significa ser verdaderamente humano y... Un brillo irónico cruzó sus ojos oscuros. Y aunque al principio se quejen.
No dije nada. No había nada que decir. Enderezándose, Yama miró a los demás. Creo que es suficiente por un día. MC tiene trabajo que hacer, y nosotros también. Levantó una mano y chasqueó los dedos. El vacío se rompió como un cristal, y la sala de conferencias se recompuso a nuestro alrededor. Los ojos de Fulgrim se entrecerraron y la sospecha bullía detrás de ellos. Suspiré, y el sonido resonó sordamente en los altavoces de mi forma de guerra. Guardemos esa conversación para cuando pueda explicárselo todo a ti y a tus hermanos de una vez, por favor. La expresión de Fulgrim se suavizó, apenas, pero asintió. Bueno. Ninguno de los dos estaba contento. Y, en mi experiencia, es lo más cercano a un acuerdo perfecto que se puede esperar. MC horas después. Estaba exhausto. La conversación entre Fulgrim, Guillerman, Johnson y yo se había prolongado mucho más de lo que esperaba. Explicar no solo mis orígenes extradimensionales, sino también el hecho de que comencé mi vida como un humano común y corriente según sus cálculos, a principios de la era M2 no había ayudado. Solo lo había complicado todo. Como era de esperar, los ánimos se caldearon en cuanto les aclaré que lo que les había dicho era técnicamente cierto, solo que, no de la forma en que ellos suponían. No había estado allí precisamente. Simplemente había venido después. Finalmente, tras horas de debate y demasiadas rondas retóricas, llegamos a una conclusión incómoda. Cambió muy poco. En todo caso, reafirmó mi compromiso con la humanidad. Después de todo, yo seguía siendo según todos los criterios medibles humano, aunque mi cuerpo ya no correspondiera. Personalmente, no estaba de acuerdo con esa parte. Ya no estaba seguro de ser humano. Pero como la conversación se inclinaba a mi favor, no vi motivo para corregirlos. Cuando por fin terminó, Guillerman y Johnson me agradecieron con cortesía, pero con frialdad mi honestidad. Reafirmaron nuestra alianza mutua, aunque solo fuera por practicidad. Entonces, la comunicación se cortó. Bueno. Eso podría haber ido mejor. Aún así, ya estaba hecho. Ya nadie podía acusarme de engaño. Entre los Eldar y el Imperio, todos los líderes principales sabían quién era yo, y qué había sido. Suspiré, revisé mi agenda y, con tristeza, me di cuenta de que debía asistir a una reunión del Consejo en cuestión de minutos. La reunión de disposición final antes de que Paragon y los Serafines partieran para el asalto a Comorrag. Con un destello de desliz espacial, salí de mi oficina y reaparecí en la sala del Consejo. La reunión ya estaba en marcha cuando me acomodé en mi posición habitual. Los informes se sucedían. Integración cultural, educación civil, gestión de recursos y el estado de los sectores de refugiados. Finalmente, una vez hecho esto, pasamos a la guerra. Logística, movimiento de tropas, distribución de material, los cambios en las líneas de batalla a lo largo de Tempestus a medida que avanzaba nuestra campaña. Dejé que una parte de mi mente rastreara los datos automáticamente, reservando el resto para una observación más tranquila. Dos nuevas figuras se habían unido a nuestras filas desde la última sesión. Una era miembro de pleno derecho, la otra solo técnicamente. Trajan Vajoris permaneció sentado con serena atención, siguiendo la discusión militar como un hombre nato, algo que, tras sus milenios de servicio, me habría sorprendido aún más si no fuera así. Hizo preguntas con moderación, pero con inteligencia, analizando las estrategias de Paragon con la perspicacia de un veterano. Se estaba adaptando rápidamente a su nuevo puesto. Kaul V, por otro lado, era harina de otro costal. No era miembro formal del Consejo, pero sí funcional por las circunstancias. Las interminables responsabilidades de Kubik en Marte le habían impedido permanecer allí a tiempo completo, y aunque la red de comunicaciones parecía prometedora al principio, los demás magos del Mechanicus se estaban mostrando menos disciplinados en ausencia de Kubik. Así, Kaul B se había convertido en el adjunto de Kubik, su representante en el Consejo Ecumene, destinado permanentemente en Materlian bajo mi supervisión. Era un acuerdo conveniente y, sobre todo, protector. Allí, bajo nuestra supervisión, Kaul B estaba a salvo de los intentos del Belisarius Kaul original de reclamarlo.
El respaldo formal de Kubik solo selló la protección. Cuando se reveló el plan, la gratitud de Kaulbe fue casi vergonzosa. Su miedo a verse obligado a volver al control del original era genuino, palpable. No podía culparlo. El informe de Paragon volvió a centrar la atención en la reunión. La actividad orca en Octarius estaba aumentando de nuevo, dijo. Restos y refuerzos de partidas de guerra distantes convergían en un intento de reiniciar la eterna batalla. Las patrullas Forerunner los interceptaban y aniquilaban antes de que pudieran consolidarse. Era una molestia, no una amenaza. Finalmente, Paragon concluyó. En este momento, puedo informar que las operaciones contra Comorrak comenzarán en 27 horas. Para entonces, las festividades habrán alcanzado su punto álgido, y los rezagados estarán presentes. El fin del dominio de los Drukhari se acerca. Los aplausos resonaron en la sala. El alivio, la expectación, incluso una chispa de esperanza, invadieron la sala. La reunión se levantó con renovado vigor mientras todos regresaban a sus labores. En cuanto a mí, simplemente regresé a mi oficina, cansado como un ser como yo podía estarlo. El día había sido bastante agitado durante varias semanas. Aún así, tenía responsabilidades. Incluso exhausto, no puedo permitir que Nisroj me retenga las llamadas para siempre. Después de todo, no es una buena imagen para un gobernante. Fulgrim Poth a la mañana siguiente. Fulgrim se encontraba ante los barracones del noveno. La luz matutina se difundía a través de las cúpulas de la atmósfera superior de la estación en una suave neblina dorada. A su alrededor, el alto mando de los Ángeles Sangrientos observaba en silencio cómo, uno a uno, los lamentadores eran llevados al frente para ser juzgados por Mepistón. Un círculo de figuras de guerra Forerunner vigilaba los límites del patio. Sus imponentes figuras eran un recordatorio inequívoco de la vigilancia del ecúmene. Cerca de allí, Lady Aceso flotaba con visible tensión, como una madre que vela por sus hijos a punto de ser castigados injustamente. Cada lamentador se adelantó por turno, inclinó la cabeza y recibió el toque de Mepistón. Una mano sobre la frente, otra sobre el corazón. Un instante de quietud seguía a cada gesto, luego Mepistón asentía en silencio y pasaba al siguiente. Cuando el último de ellos retrocedió, Mepistón se giró para encarar a las filas reunidas. Dante avanzó primero, con voz serena y resonante. Bibliotecario jefe Mepistón dijo, como maestro del capítulo de los Ángeles Sangrientos, le ordeno que hable con la verdad ante el emperador y nuestros hermanos sobre sus hallazgos. ¿Cuál es la naturaleza de esta supuesta maldición sobre los lamentadores? Mepistón inclinó la cabeza. Su tono, al hablar, era mesurado. Un delicado equilibrio entre honestidad y compasión. Dudo en decirlo, comenzó, pero hay algo de cierto en la especulación. Los lamentadores sí cargan con una maldición, una sombra de infortunio que aún los aferra. Sin embargo, se desvanece. Se debilita cada día. Dentro de un año, creo que desaparecerá por completo, y no estarán más malditos que cualquier otro que sirva al imperio. Un murmullo bajo recorrió a los Ángeles Sangrientos reunidos. Dante inclinó levemente la cabeza, como si llevara el peso del juicio sobre sus hombros. Muy bien, dijo al fin. Gracias, bibliotecario jefe, por su servicio. Se giró para dirigirse a la multitud y elevó la voz con autoridad. Anoche, pregunté a nuestros hermanos sobre el destino de los lamentadores. Solo les hice preguntas sencillas. ¿Están afectados por la disformidad o no? Y si es así, ¿qué haremos? Respiró hondo. Por votación del capítulo, los Ángeles Sangrientos han decidido que los lamentadores se mantengan alejados de nosotros. El murmullo se convirtió en un remolino de inquietud. Ira y angustia a partes iguales. Los propios lamentadores se tensaron, apretando los puños a los costados. Lady Aceso, al costado del camino, se erizaba como un erizo, sus aleteos corporales se elevaban como si estuviera a punto de silbar. Dante levantó una mano y su tono se agudizó con autoridad. Sin embargo, como maestro del capítulo, modificó esa sentencia. Dentro de un año, los lamentadores serán examinados de nuevo. Si se les encuentra limpios, serán restaurados al servicio y al honor dentro del imperio.
Si la maldición persiste, serán examinados de nuevo un año después, y de nuevo, hasta que se desvanezca. Mientras permanezcan leales e inmaculados, no serán expulsados, ni sus actos serán olvidados. Se enderezó, y su voz resonó entre las filas silenciosas. Así lo decreto, y cualquiera que desafíe esta orden se enfrentará a mí en el círculo para impugnarla. Por un instante, nadie respiró. Entonces Mepistón dio un paso al frente, su presencia como una tormenta encarnada. La energía de la disformidad a su alrededor se arremolinaba mientras concentraba su aura para simular una intimidación. Yo también apoyo este decreto, dijo. Y apoyaré a mi maestro del capítulo contra cualquiera que lo desafíe. Nuestro padre fue el ángel de la misericordia. Nunca nos perdonaría si no mostráramos misericordia a nuestra propia sangre. Esta vez, el silencio estaba cargado de vergüenza. Las palabras de los forasteros habían despertado una actitud defensiva, pero viniendo de Mepistón, uno de los suyos, hirieron más profundamente que cualquier espada. Fulgrim sabía que era su turno. Dio un paso adelante, permitiendo que su aura se expandiera, no con amenaza, sino con luminosa autoridad. Su voz se transmitía con gracia y naturalidad. Como hermano de Sanguinius, dijo, ofreceré a los lamentadores refugio, un hogar entre la tercera legión hasta que sus nombres sean limpiados. Lo hago por el sacrificio de mi hermano y por el amor y respeto que aún le tengo. Se escucharon jadeos entre la asamblea. Fulgrim se giró levemente, dirigiendo su mirada hacia el grupo de minotauros que se encontraban cerca de las construcciones Forerunner. Él y MC habían hablado de este tema la noche anterior, pero Fulgrim había decidido añadir algo propio. También extiendo esa misma oferta, continuó, alzando la voz a aquellos que una vez fueron conocidos como los minotauros, aquellos liberados del yugo de los altos señores y ahora sin un hogar. Muchos de ustedes llevan la sangre de mi querido hermano, Ferrus Manus, y no los expulsaría de la misma manera que lo haría con mis propios hijos. Y más aún, hago extensivo esto a cualquier Astartes de cualquier capítulo o legión, leal a la humanidad y con propósito. Ya sea para refugio, sanación, instrucción u orientación, mis salones estarán abiertos para ti. La multitud estalló. La conmoción, la incredulidad y los murmullos de argumentos invadieron a los ángeles sangrientos como una ola. Incluso quienes observaban a distancia al otro lado del ecúmene debieron sentir el temblor de aquella declaración. Fulgrim miró a los minotauros. Por primera vez en sus vidas, las lágrimas brillaron en sus ojos y corrieron por sus mejillas. Sus expresiones eran de incredulidad, casi reverencia. A estos guerreros, forjados en la crueldad del imperio y utilizados como herramientas prescindibles, finalmente se les ofrecía algo que nadie más les había dado. Un hogar. Cuando la multitud finalmente comenzó a dispersarse, la plaza quedó en silencio. Solo quedaron Fulgrim, su hueste impecable, los guardias Forerunner, los lamentadores y los minotauros. Fulgrim se volvió hacia ellos, con un tono ahora amable. Vengan, amigos míos, dijo, señalando el largo pasillo que conducía al sector del tercero. Permítanos llevarlos a casa, por el tiempo que quieran llamarlo así. Y así lo siguieron, paso a paso, por los brillantes pasillos de Materlian, hacia lo que, al fin, podría ser el comienzo de algo mejor. Para Gonpoth el día siguiente. Por fin había llegado el momento. Cada preparación, cada cálculo, cada cuidadosa colocación de naves y flotas en la red oculta del espacio real y la telaraña estaba completa. Los Drukhari estaban absortos en sus celebraciones. Los grandes y estruendosos festivales de sangre y crueldad que marcaban su interminable adoración a su propia corrupción. Paragon lo encontró casi lamentable. Incluso para una especie tan antigua y refinada como los Eldar, los Drukhari habían cambiado el propósito por la obsesión, la maestría por la locura. No pudo evitar un atisbo de desdén que cruzó su mente. Esa no era manera de dirigir nada, mucho menos un imperio. Pero eso no importaría por mucho más tiempo. Abrió su enlace de comunicaciones, y un pulso silencioso de frecuencias se ramificó hacia cada comandante serafín del teatro de operaciones. Una a una, llegaron las confirmaciones. Las formaciones de la flota estaban listas.
Los anclajes de los portales estaban alineados. Los conjuntos de fase de hierro a escala planetaria zumbaban, listos para atravesar las dimensiones. Todo estaba en su lugar. Había liderado muchas invasiones antes. Mundos pacificados, guerras terminadas. Pero esta era diferente. No sería una campaña de desgaste ni de contención. Sería el primer y último golpe para acabar con una amenaza. Sin supervivientes. Sin corrupción persistente. Y, sin embargo, al sentir el peso sobre él, Paragon sintió una extraña agitación. No vacilación, sino solemnidad. El momento exigía reverencia. Pensó por un momento qué decir para conmemorar la ocasión y después de un momento le llegó la inspiración. Inspiró una bocanada de aire que no necesitaba y dejó que su voz se transmitiera por la red de mando, amplificada y traducida a una docena de lenguas, pero sin perder nada de su peso. El tiempo de las indulgencias termina. El libro mayor está lleno. Sea pesado el culpable, y lo vacío quede limpio. He aquí que ha llegado el día en que la sombra dará lugar a la luz. Los orgullosos y los crueles han construido sus tronos sobre la agonía, y en la agonía se ahogarán. Somos el fuego que recuerda la misericordia, y la mano que recuerda la ley. Que toda alma que camina en tinieblas, aprenda lo que significa comparecer ante el juicio. Porque tú eres mi hacha de guerra y mis armas de guerra. Contigo quebrantaré las naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Y castigaremos al mundo por su maldad, y los impíos por su iniquidad. Haremos que cese la arrogancia de los orgullosos, y abatir la altivez de los terribles. El silencio que siguió a sus palabras se prolongó un instante, y Paragon sintió una punzada de duda. Entonces, las holopantallas se actualizaron. En cada cubierta de cada nave, las tripulaciones humanas inclinaron la cabeza en solemne reconocimiento. Incluso los Eldars inclinaron sus timones, algunos con respeto, otros con severa comprensión. Fue suficiente. Paragon se enderezó, su voz serena y definitiva. Comience la operación. Y a través de las estrellas, la luz comenzó a caer sobre Comorrag.